Muy buenos días para todos, bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo desde la ciudad de Socorro, Santander. Un cordial saludo para todos los compañeros de conocimiento de sí mismo español que se unen tanto a las transmisiones en vivo como nos ayudan a compartir, a darle me gusta a las conferencias y las transmisiones que hemos hecho hasta el momento en este momento en la sala de Socorro Santander. No olviden también acompañarnos en el canal de YouTube. Estamos dejando la información en cada una de las conferencias para que si quieren volver a ver la conferencia, lo pueden hacer. Pues en Facebook mensualmente se están borrando algunas de las transmisiones, entonces hay momentos en los cuales no alcanzamos a ver las transmisiones completas. Entonces en YouTube están guardadas para si quieren ayudarnos a compartir con sus amigos, conocidos y allegados. Bienvenida es la invitación. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar sobre los 7 cuerpos y lo que buscamos con esta conferencia es que nosotros vamos a conocer cómo los vamos a crear, en qué consisten y por qué hablamos de 7 cuerpos. Lo que buscamos con esta conferencia y el objetivo principal es que nosotros aprendamos a regenerar y crear estos cuerpos que nos van a permitir tener acceso a las dimensiones superiores, como lo vimos en la conferencia número 5 y 6. Allí, con el simple hecho de poder tener un cuerpo que nos permite hacer esa movilidad y tener acceso a toda la sabiduría y lograr ver y conocer todos los niveles de conciencia que hay en cada uno de ellos y cómo nos podemos relacionar y desde luego rescatar la sabiduría que está relacionado con cada uno de los elementos que están directamente relacionados, valga la redundancia, de cada uno de estos cuerpos. ¿Listo? Entonces, entrando en materia, nosotros conocemos solamente una parte de lo que somos. Nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo vital, un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal o de la voluntad. Esto es lo que nosotros vamos a empezar a generar como nuestra tierra a nivel general. Y tenemos 2 cuerpos, ¿sí? Que son el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, los cuales están en una condición muy diferente, pero necesitamos volver a crear la conexión que se rompió debido al proceso de la fornicación. ¿Qué ocurre? En el mismo momento en que los seres humanos empezaron a crear ese sistema de llegar a la eyaculación y al orgasmo, lo que ocasionó es que se perdiera la conexión directa con el ser. Parte de ese proceso, nuestros cuerpos o vehículos energéticos que nosotros tenemos, que son esos medios de movilidad que podemos tener o tuvimos en algún momento, se perdieron y se convirtieron se volvieron en un estado lunar, o sea, los perdimos completamente, perdimos una conexión e inclusive perdimos parte de la sabiduría que teníamos antes de tocar el proceso de la fornicación, que es llegar a la eyaculación y al orgasmo. ¿Qué ocurre? Nuestra misión es volver a crear esta conexión, ese puente que se rompió. Y la única forma es a partir del verdadero uso de la energía creadora sexual o lo que vamos a empezar a hablar como el suprasexo. Entonces, nuestros primeros 5 cuerpos, que son el cuerpo físico, vital, astral, mental y causal, están en una condición lunar. El cuerpo búdico y el cuerpo átmico, que es nuestra parte del cielo, ¿sí? Nuestra parte divinal, que nosotros buscamos unirnos nuevamente, está en una etapa solar porque no fueron dañados por la fornicación. En estos momentos, el trabajo que vamos a empezar a realizar es a partir del verdadero uso de la energía creadora sexual. Cada uno de ellos tiene unas características especiales. Cada uno de ellos busca que nosotros logremos entrar en la vibración correspondiente y en la armonía correspondiente para que con el uso de la energía sexual podemos hacer el proceso de la regeneración de nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital.
Las características que ellos tienen en nuestro cuerpo físico, lo que nosotros logramos conocer, lo que palpamos en estos momentos, está compuesto por órganos, músculos, huesos, pero la base o su composición base es de su naturaleza es celular. La célula es lo que nosotros empezamos a regenerar y la célula es el principio que tiene de base de creación de nuestro cuerpo físico. Está relacionado con el centro sexual porque usa la energía creadora sexual, que es el medio y la materia prima para poder hacer la creación. Con la unión de un óvulo y un espermatozoide solamente se necesitan esas dos componentes para poder hacer la creación de un nuevo cuerpo físico. Y de ahí empieza el nacimiento de un nuevo vehículo para un ser que busca y viene a hacer un trabajo consciente. El elemento con el cual está relacionado es el elemento de la tierra. Y esto está relacionado con los gnomos y pigmeos, que son las inteligencias o los elementales del elemento tierra. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues que nosotros tenemos parte de la sabiduría de la tierra y para poder hacer óptimo el nacimiento espiritual y la regeneración, porque aquí tenemos es que regenerar el cuerpo, necesitamos que nuestra tierra esté en óptimas condiciones, que esté lo suficientemente fértil para hacer una creación especial. Esta creación es haciendo ascender la energía que ha sido liberada con la muerte en marcha y permite hacer ese ascenso para poder revitalizar completamente nuestra célula. Cuando empezamos a inyectarle energía correspondiente, la energía especial que hemos liberado, pues esta célula empieza a tener una composición y unas características diferentes porque empieza a iluminarse. Entonces empezamos a fomentar, a cambiar completamente este estado lunar y empezamos a buscarlo, volverlo solar. ¿Qué pasa? Nosotros estamos regidos por 48 leyes que cuando empezamos a vivirlas, ¿sí? Nuestra psicología es porque empezamos a volverla completamente liviana, o sea, empezamos a vivir en el aquí y en el ahora. Pero lamentablemente nuestra propia psicología, o sea, nuestro ego, nos traiciona y nos busca es que nosotros estemos plenamente identificados. O sea, que estemos pensando en el problema, en lo que vivimos del pasado o lo que tenemos que hacer en el futuro y nos olvidamos completamente de vivir en el presente. Entonces, de lo que realmente deberíamos vivir bajo 48 leyes, nuestra psicología termina viviendo de las 96 leyes hasta las 24.576. ¿Por qué? Porque nuestro ego no quiere que nosotros lo eliminemos, porque al eliminarlo, pues empezamos a rescatar una serie de características especiales que van a ser la materia prima de lo que nosotros necesitamos para poder hacer esta regeneración. Con estas leyes, ¿sí? Y la calidad de la energía que necesitamos son 48 hidrógenos. Esos hidrógenos son la calidad y el nivel de pureza que debe estar la energía creadora sexual para poder hacer este proceso de regeneración. El cuerpo físico es nuestro proceso o es nuestra herramienta de condensación para poder hacer el inicio y completar el proceso de creación de los cuerpos que necesitamos purificar. Desde luego que cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo consciente, empezamos a experimentar cómo y desde luego a valorar la energía creadora sexual como materia prima y empezamos a experimentar el proceso, inclusive a nivel consciente, de cómo empezamos a tener una mayor comunicación con todos los elementales a nivel de la tierra.
Cuando ya se ha regenerado completamente el cuerpo físico, nuestra conexión, ¿sí? Inclusive empezamos a rescatar la sabiduría que adquirimos durante el proceso de evolución cuando estuvimos conectados dentro de los primeros etapas de evolución con el reino mineral y el reino vegetal. Entonces son procesos en donde allá adquirimos muchísima sabiduría y lo que buscamos es volver a tener esa conexión directa y entablar nuevamente las relaciones conscientes con nuestros elementos internos. Listo. Nuestro segundo cuerpo es el cuerpo vital. Su energía, o aquí se maneja lo que es el éter, ¿sí? El cual está compuesto por 4 éteres, ¿sí? A nivel que se subdivide en 4 éteres. Está el químico, que es todo lo que nosotros asimilamos o todo lo que nosotros recibimos de los alimentos que consumimos, todo lo que nosotros integramos. Ese es un proceso, pero hay que tener en cuenta que de la calidad de los productos que yo consuma, eso mismo se va a ver reflejado físicamente. Entonces, toda la conexión que hay entre cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal está interrelacionado. No es completo, eso no es separado, todo está completamente alineado y cumple una función especial. Pues en este caso, todo lo que nosotros consumimos, ¿sí? A nivel de alimentos, lo vamos a ver reflejado. Por eso, cuando hablamos, que lo vamos a ver más adelante en unas conferencias adelante, vamos a hablar sobre el proceso de los productos que son embutidos, que son todo lo del alcohol, se erradican completamente, lo mismo que los alimentos que son procesados y que son a base de cerdo. Eso se elimina completamente porque su composición química hace que se dañe completamente la energía de la persona y no le permita avanzar en un proceso de creación. Pero pues eso lo vamos a ver en conferencias más adelante. Entonces, todo lo que nosotros consumamos, el cuerpo obtiene un beneficio especial. Por eso no podemos quitar ciertos alimentos porque esos ayudan dentro del proceso de nuestro funcionamiento interno. Está todo el proceso del reflector reflectivo, que vamos a encontrar lo que es el proceso de la imaginación y la voluntad. Lo que yo me imagino, lo que yo logro hacer con el proceso de la imaginación, lo busco materializar. Muchas de las veces, y eso se ve a nivel general, el proceso de mi calidad de pensamientos y mi calidad de emociones lo voy a ver reflejado en la calidad de mis obras. Entonces, por eso aquí, cuando nosotros empezamos a trabajar de manera consciente, todo lo que yo busque, hacer una creación consciente, lo voy a materializar. El otro proceso es el de asimilación. Y aquí lo vamos a ver con los 5 sentidos. Los 5 sentidos no solamente es lo que percibimos como ciertos aspectos, sino con el tipo de personas con quienes nos relacionamos. Ahí también nosotros nos alimentamos con la energía de las demás personas. ¿En qué consiste? En que si yo, por ley de atracción, me reúno con personas amargadas, tristes, con estados de pesimismo, en fin, envolvámoslo o resumámonos en todo el proceso egoico, de eso mismo me estoy alimentando porque estoy permitiendo que se manifiesten defectos psicológicos. Entonces, la manera más práctica es una persona que permanece con estados de depresión o estados de tristeza o de pesimismo. Cuando una persona se relaciona con ese tipo de psicología, va a terminar actuando de la misma forma, estados de pesimismo, y esto se empieza a ver reflejado físicamente, y esto se va a exteriorizar en todo, absolutamente todo lo que llegue a ser. Y el éter de vida, que es la parte de la reproducción. ¿Qué ocurre? Pues por naturaleza y toda la energía de manera constante está haciendo un proceso de creación, ya sea a nivel egoico o permitiéndole la nueva existencia a un nuevo ser.
¿Qué ocurre aquí? Lastimosamente este éter de vida se ha ido dañando por el proceso de la fornicación, porque se le ha perdido el objetivo de la verdadera, de la energía creadora sexual. Pero para igual, todos los seres humanos lo tenemos, aunque esté en una condición un poco baja, ¿sí? Pero todos tenemos el éter de vida dentro de nuestro proceso a nivel vital. Está relacionado con 48 leyes, porque es lo que permite hacer el acople perfecto, porque estos dos cuerpos están interrelacionados, está interrelacionado para poder hacer el proceso de regeneración. Entonces, las 48 leyes en las cuales vive o está sujeto, también con sus 48 hidrógenos, para poder hacer el acople perfecto, para poder hacer el proceso de regeneración. La energía que se maneja aquí es la energía vital, la vida útil de un cuerpo, de las cosas. En nuestro caso, nuestro cuerpo físico sí tiene una cantidad de tiempo de durabilidad. ¿Cuándo se acaba la vida útil de ese cuerpo? Cuando se ha dañado completamente la energía vital. ¿Cómo se daña? Con la expulsión de la energía como tal. O sea, cuando una persona realiza una práctica sexual neta y exclusivamente, pues alimentar su ego y buscar a llegar a sentir, a experimentar ese cortocircuito en los órganos sexuales, que lo vamos a definir como la eyaculación o el orgasmo en el caso de las mujeres, que en sí es la fornicación. El elemento que está relacionado aquí es todas nuestras aguas, el elemento agua. Y aquí está relacionado con las ondinas y nereidas. ¿Qué ocurre aquí? En nuestras aguas están nuestras memorias. Entonces, al estar relacionado con nuestras aguas, está relacionado con nuestro centro instintivo, el que se encarga de administrar nuestra energía. Él es el encargado de recibir la energía y la distribuye en los 5 centros de la máquina humana, y esto lo que se busca es que nosotros empecemos a aprender a valorar nuestras aguas, tanto internas y de los 7 centros de la máquina humana. ¿Qué ocurre aquí? En nuestras aguas están todos nuestros aprendizajes con H, cuando hemos comprendido, y parte de nuestras memorias a nivel egoico. Cuando regeneramos el cuerpo, tenemos la capacidad de conectarnos y comunicarnos con las conciencias de cada uno de los elementos, en este caso del agua. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ok, listo. Nuestro siguiente cuerpo es nuestro cuerpo astral. ¿Listo? ¿Qué ocurre aquí? Nuestro fuego está relacionado con el fuego, el elemento fuego. Pero recordemos que en nosotros es toda nuestra parte de la emoción. Si nosotros dominamos nuestras emociones, rescatamos el fuego, porque el fuego tiene 2 funciones. Está el fuego que nos permite hacer una creación, ¿sí? Que cuando nosotros nos negamos al deseo, liberamos para hacer una creación, o sea, nos liberamos. Pero cuando caemos en la tentación y buscamos cumplir todos nuestros deseos, nos volvemos, eso se llama esclavitud, esclavos. ¿Por qué? Porque cuando la persona no se niega su deseo, simplemente el mismo defecto psicológico tiene que hacer que se cumpla sí, o si no desencadena una serie de emociones y pensamientos que entran en estados de desesperación. Cuando empezamos a hacer un trabajo sobre nuestros fuegos, sobre nuestros elementos como tal, nos damos cuenta que rescatamos muchísima voluntad. Y que esa voluntad me permite tener una conexión y control sobre todo lo que yo haga y cuando lo haga. Los elementales que están relacionados con con el fuego son las salamandras, en donde ellas tienen un nivel de sabiduría y nosotros buscamos
rescatar y conectarnos con ellos nuevamente. Se manejan 24 leyes, ¿sí? Que es lo que nosotros, es el nivel de pesadez y está relacionado pues con las dimensiones superiores. Aquí se manejan 24 hidrógenos, que es la calidad de la energía emocional que nosotros necesitamos tener para poder continuar con el proceso de la creación. O sea, negarnos completamente a nuestros propios deseos. Aquí lo que buscamos es, todo el proceso se realiza y lo que buscamos es mantener un nivel de conciencia, porque cuando entramos a la quinta dimensión es lo que nosotros vamos a poder mover con completa naturalidad y poder tener acceso a los templos y a toda la sabiduría que está relacionada con esta dimensión. El cuerpo mental está relacionado con el elemento aire. Entonces, aquí son los silfos y sílfides, que son las inteligencias de este cuerpo, y está relacionado con todos nuestros pensamientos. Aquí es donde está el principio de nuestros pensamientos. ¿Por qué el elemento? Porque es que así de volátil son nuestros pensamientos. Si nosotros decimos, nos imaginamos algo, ya lo estamos visualizando. Si yo lo estoy pensando, y pues dependiendo de eso mismo, la calidad de nuestros pensamientos, lo estoy volviendo una obra. Por eso, cuando nosotros dominamos nuestra mente, empezamos a aprender a ver cómo se mueven completamente las inteligencias y desde luego empezamos a controlar completamente lo que es nuestra mente. La energía que se mueve aquí es la energía mental, ¿sí? Y sus leyes son 12 leyes. Por ende, necesitamos un hidrógeno 12 para poder hacer la creación de este cuerpo. Y la creación de, o sea, la manutención o la continuidad de propósitos en la purificación de la energía nos permite ir viendo, desde luego, que vamos descendiendo en el nivel de pureza que necesitamos mantener para poder hacer cada una de las creaciones. Bueno, aquí se me pasó, bueno, aquí la naturaleza del atómico es molecular. Y la naturaleza del mental es el átomo. Cuando nosotros empezamos a estudiar cada uno de los cuerpos, nos permite ir evidenciando que aquellos aspectos químicos que hemos escuchado a manera teórica, lo tenemos en nuestro mundo interno. Y que cada vez que un pensamiento, que va a ser un átomo, se une con otros, nos crea una serie de o una lluvia de pensamientos que tarde o temprano termina materializándose del cuerpo astral, cuerpo vital y cuerpo físico. Por eso necesitamos dominar completamente nuestros pensamientos, aprender a mantener el silencio interno, ¿sí? Tanto con la lengua externa como con la lengua interna. Y ahí vamos a empezar a experimentar cada uno de cómo los efectos psicológicos nos manipulan para que nosotros mantengamos una charla interna a nivel mental. Entonces aquí hay que aprovechar muchísimo lo que es la muerte en marcha. El siguiente cuerpo es el cuerpo causal. Aquí vamos a ver reflejado todas nuestras voluntades. ¿Sí? ¿Qué ocurre aquí? En este proceso, la voluntad, nosotros tenemos un principio de voluntad, pero tristemente somos muy manipulados por nuestros propios defectos psicológicos. Así que cuando eliminamos el defecto psicológico, empezamos a rescatar una voluntad. Entonces, aquí vamos a encontrar todo lo que es el elemento del Akasha. Se me pasa aquí. Bueno, el Akasha. ¿Qué es el Akasha? Es el dominio sobre los 4 elementos anteriores.
el poder del verbo. Por eso, cuando empezamos a hacer un trabajo sobre la conciencia, sobre toda la liberación, empezamos a encontrar que nosotros adquirimos un poder en el verbo. Entonces podemos ayudar a una persona, ¿sí? Y cuando la persona ha creado completamente y ha regenerado completamente sus 5 cuerpos, tiene la capacidad de hacer una creación bajo los elementos anteriores, los 4 elementos que nosotros conocemos, y podemos hacer un proceso ya sea de creación o de destrucción. Cada uno de ellos, o en este caso, se manejan bajo 6 leyes y su hidrógeno 6. 6 hidrógenos, que es el nivel de pureza que se debe tener hasta este momento bajo de toda la energía, porque aquí se maneja la energía motriz, ¿sí? El proceso de la creación a nivel general. Cuando hemos regenerado completamente, bueno, aquí en este caso, estos 2 los regeneramos. El resto hacemos creación. Necesitamos crearlos. Ahorita solamente tenemos principio de emoción, principio de pensamientos y principio de voluntad. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros lo hemos creado completamente, tenemos la capacidad de dominar todos los elementos internos que tenemos dentro de nosotros. Y eso nos va a generar esa comunicación directa con los elementos externos de nuestro planeta, del planeta Tierra. En el caso del cuerpo búdico, ¿qué ocurre aquí? Esta es la parte que nosotros tenemos como un desconocimiento, o sea, no lo conocemos, pero tenemos cierto índice de que existe. ¿Por qué? Porque esto es lo que es parte de la representación de Dios en nosotros. Entonces, en el caso del cuerpo búdico, es la parte oculta que nosotros queremos ir a conocer. Aquí se maneja con 6 leyes y 6 hidrógenos. 6 leyes y 6 hidrógenos, porque es el complemento con el cuerpo causal. Ellos se unen de tal forma para poder crear la conexión que hay entre lo que perdimos y hemos recuperado, y aquí es lo que vamos a sumar. Entonces aquí, mientras que aquí se maneja el electrón, aquí manejamos o se maneja el protón. Cuando se unen ellos, el nivel de atracción se genera el electromagnetismo. Que es el resultado y es lo que permite hacer esa conexión y nuevamente crear ese puente que habíamos perdido, esa comunicación que habíamos perdido por el proceso de la fornicación. Aquí la energía es la energía de la conciencia, que es la que nos ha venido guiando hasta este momento, y cuando ya hemos hecho esa conexión completa, pues ya tenemos una conexión directamente con nuestra Madre Divina. ¿Listo? En el caso de nuestro cuerpo átmico, vamos a encontrar que ya se manejan 3 leyes. Hasta aquí es lo más bajo que puede llegar nuestro ser, nuestro íntimo. ¿Por qué? Porque el nivel de vibración y de pureza que el ser tiene, si llega a bajar más, no soportaríamos el nivel de vibración. Pero él nos está enviando información y se está comunicando con nosotros por medio de la intuición. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando él necesita darnos una enseñanza especial y estamos en la sintonía correspondiente, logramos escucharlo y empezamos a seguir trabajando y actuando de acuerdo a la conciencia. Aquí, su composición es del fotón, o sea, la luz, una luz completa. Y eso es lo que nosotros buscamos, volver a unirnos con nuestro ser para poder llegar a ser 100% conscientes.
Luego de que ya conocemos cada una de las características de nuestros cuerpos y nuestra misión es crearlos porque es el que nos va a permitir poder conocer realmente todo lo que tenemos en nuestro entorno, sabidurías, inteligencias, volver a hablar con las inteligencias que nosotros tenemos. ¿Cómo los vamos a crear? Bueno, así como se creó nuestro cuerpo físico, asimismo se va a crear los otros cuerpos por medio de la práctica sexual. ¿Qué lo vamos a hacer con el suprasexo? Entonces, condiciones: un hombre y una mujer, ¿sí?, que estén trabajando sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es el morir, el sacrificio por la humanidad y hoy que vamos a hablar sobre el nacimiento espiritual. ¿Listo? ¿Cómo se realiza esta práctica? Lo primero que se busca es un lugar, ¿sí? Este debe estar en óptimas condiciones de salubridad, de estar limpiecito, con el fin, porque lo que vamos a realizar es el uso de la energía creadora sexual para poder hacer una creación. Luego, ¿sí?, hacemos las conjuraciones, que son el Belilín, que ya lo vimos en la conferencia número 7, y el círculo mágico. ¿Listo? Como tercer aspecto, hacemos una petición. ¿En qué consiste? En que nosotros de manera directa e individual hablamos con nuestro ser solicitando acompañamiento y ayuda durante la práctica de nacimiento espiritual. Lo que buscamos es hacer ascender la energía dentro de la columna vertebral para poder hacer la regeneración y creación de los cuerpos internos, sin llegar a derramar la energía creadora sexual. Esto lo hacemos con nuestras propias palabras, cada uno por aparte, y para tener ese momento de solicitud. El cuarto aspecto son las caricias conscientes, o unas caricias. Lo que se busca es que se active el ánimo y la potencia para poder realizar la práctica de nacimiento, para poder realizar la práctica. ¿En qué consiste? En que hay una conexión común y corriente, que es el quinto paso, la conexión sexual. Y aquí es donde nosotros tenemos que dominar, dentro de la conexión, vamos a dominar completamente nuestros instintos. ¿Por qué? Porque antes de llegar a conocer las herramientas, no sabíamos cuál era el verdadero uso de la energía creadora sexual, cuál era el uso o el valor de una práctica sexual. Desde luego que nuestros instintos y todo nuestro ego va a buscar que nosotros durante la práctica terminemos derramando la energía, a lo cual es lo que no necesitamos, porque si no perderíamos todo el trabajo que hemos utilizado con la muerte en marcha. Cuando ya estamos conectados es donde iniciamos el proceso o colocamos el proceso respiratorio, que es inhalación, retención y exhalación. Listo. ¿Qué ocurre aquí? Aquí vamos. Aquí sí. El corazón y nuestros pulmones. Y nuestros órganos sexuales. Aquí vamos a hacer algo así. ¿Qué ocurre aquí? Cuando nosotros estamos usando la muerte en marcha, estamos liberando gran cantidad de energía que vamos acumulando dentro de nuestros órganos sexuales. Cuando ya hay la conexión sexual entre el hombre y la mujer, iniciamos el proceso respiratorio porque sentimos una gran cantidad de vibración energética a nivel físico, sobre todo en nuestros órganos sexuales. Entonces, inhalamos, inhalando aire por la nariz, lo llevamos hasta los pulmones, lo llevamos a nuestro centro sexual, a nuestros órganos sexuales, y cuando ya llegamos aquí, iniciamos el proceso de retención, en donde visualizamos
cómo la energía va a entrar dentro de la columna vertebral y la vamos a llevar al entrecejo. En este proceso es donde iniciamos el proceso de retención. Cuando ya lo hemos finalizado o cuando ya hemos llegado aquí al entrecejo, empezamos el proceso de exhalación acompañado con la mantralización de la I. Inhalamos, retenemos y inhalamos, retenemos y luego en la exhalación y nuevamente inhalamos, retenemos y el O. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Que empieza a bajar el nivel de potencia sexual. Esto hace que se necesite pues realizar una serie de movimientos suaves para volver a activar la energía y que esta energía volverla a hacer ascender dentro de la columna vertebral. Cada uno de estos procedimientos, lo ideal son que nos demoremos 20 segundos en cada uno de ellos. Pero ¿qué ocurre? Nuestra capacidad respiratoria en estos momentos está floja, por eso necesitamos empezamos a hacer un entrenamiento respiratorio y que cada uno de ellos vamos a empezar a mejorar esa capacidad respiratoria. ¿Listo? Después de que ya se ha realizado, ¿cuánto va a durar la práctica? No tiene un tiempo determinado. Simplemente es lo que dure la potencia sexual tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Aquí, durante esto, uno de los requisitos que vamos a necesitar es imaginación, concentración y voluntad. La imaginación, lo que nos va a permitir ver cómo empieza a entrar el aire y hacer ascender dentro de la columna vertebral y que cuando iniciamos el proceso de exhalación vemos cómo se distribuye esa energía dentro del mismo cuerpo y que a medida que vamos haciendo ascender la energía empieza que los conductos medulares que vamos a hacer ascender dentro de la columna vertebral empiezan a iluminarse y empiezan a quedarse iluminados. Eso ahí vamos a visualizar. La concentración, nos enfocamos o la pareja se enfoca cada uno en su respectivo proceso respiratorio, con el fin de evitar de que haya una sobreexcitación o una alteración de la energía que pueda ocasionar una pérdida de la misma en una caída sexual. Y la voluntad es netamente y exclusivamente enfocarnos dentro de nuestra práctica de nacimiento espiritual. Esta práctica la realizamos cada 20 horas, que es el proceso de maduración de la energía. Y dentro de este compromiso, para poder hacer el nacimiento espiritual, es que necesitamos fidelidad, que es a una sola pareja, la castidad, que es el valor de la energía sexual que nosotros le empezamos a dar, y el amor. ¿Qué ocurre aquí? El amor no solamente es hacia la pareja, hacia la energía, sino al trabajo interno que se empieza a realizar. Es el compromiso que hemos hecho con nuestro 3% para liberar la esencia que está atrapada dentro del 97% de ego y que todas las chispitas que liberamos de aquí se empiecen a juntar al lado del 3 para que con el tiempo empecemos a materializar la regeneración del cuerpo físico y que este 3 empiece a volverse un 4% y así hasta volverlo 100% consciente. La castidad. La castidad es la virtud que rescatamos del trabajo sobre la lujuria en todos los niveles, emocional, mental y físico.
¿Qué ocurre aquí? A medida que nosotros vamos eliminando el yo fornicario, empezamos a liberar gran cantidad de energía sexual y empezamos a purificar esa energía. Esto empezamos a recuperar, que es uno de los mayores tesoros que nosotros tenemos a nivel interno de nuestros 7 centros de la máquina humana. Entre más equilibrados tengamos nuestros centros, mayor energía vamos a obtener y desde luego que esto se va a poder realizar en la práctica o purificar, bueno, materializar o condensar dentro de la columna vertebral en la práctica del suprasexo. Fidelidad a una sola pareja. Es el compromiso que se ha hecho, no solamente con esa persona, sino con el ser de esa persona. ¿Por qué? Porque una única pareja tiene un secreto especial. Tanto hombres como mujeres tenemos una energía específica. Cuando la pareja se une sexualmente, se crea un estado de electromagnetismo energético que es el que permite que los conductos medulares se abran y se pueda hacer el proceso de creación. Cuando hay los procesos de adulterio, o sea que una persona tiene práctica sexual con otra, ¿sí?, ya conociendo los secretos del sexo y los secretos del suprasexo, cuando hay conexión sexual, o sea, se adultera, se traiciona, esos conductos medulares, ¿sí?, se queman por el cambio de energía sexual. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entonces, cuando nosotros empezamos a realizar nuestra práctica de nacimiento, nosotros nos magnetizamos de nuestra energía con nuestra pareja. Cuando se cambia de pareja sin hacer un pequeño lapso de tiempo de una espera específica, que eso ya es a nivel interno, lo que ocurre es que esos conductos medulares se queman. Por eso a eso se refiere el proceso del adulterio. Entonces, cuando le colocamos estos requisitos más el trabajo de imaginación, concentración y voluntad, empezamos a obtener una serie de resultados en donde experimentamos el verdadero uso y la condensación de la energía a nivel interno. Desde luego que esta práctica es de continuidad y previo se tiene que hacer el proceso de purificación con la muerte en marcha. El sacrificio por la humanidad nos enseña secretos sobre el mismo valor de la energía y empezamos a realizar el trabajo de la enseñanza para que más y más personas logren despertar su conciencia y así estos 3 factores están interrelacionados para poder hacer la verdadera creación. Hay unas recomendaciones especiales. Bueno, después de finalizada la práctica, ¿sí?, hay desconexión sin derramamiento de la energía creadora sexual. Otro de los aspectos es que cuando ya se finaliza la práctica hay que esperar hasta después de 2 horas para bañarse. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo trabajamos con altas temperaturas. Al tener contacto con el agua estamos creando un choque térmico que desencadena lo que son dolores de cabeza, dolores musculares y dolores físicos. ¿Por qué? Porque es que nuestro cuerpo está muy caliente y tenemos que cuidarlo. No se realiza la práctica durante el periodo menstrual de la mujer, que es un lapso de 7 días, porque pues en esos días las mujeres estamos en un proceso de limpieza y se está expulsando grandes cantidades de larvas. En esa temporada, en esos 7 días, la pareja se hace una separación temporal para pues se estudia muchísimo la psicología y se hacen grandes aprovechamientos de meditación, muerte en marcha, y el hombre en esos días tiene que hacer una práctica de sublimación energética para evitar la pérdida por medio de las poluciones nocturnas. Tampoco se realiza la práctica en el periodo de embarazo ni en el periodo de lactancia porque ahí hay un proceso de alimento energético y la conexión directa entre madre e hijo, y pues es el proceso de fortalecimiento de todas las defensas, tanto físicas como energéticas de ese pequeñín. ¿Qué otra cosa? ¿Me falta algo? Bueno, esas son las recomendaciones a tener en cuenta con respecto a nuestra práctica de nacimiento espiritual. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No?
Listo. Bueno, vamos a dejar el día de hoy nuestra conferencia de los 7 cuerpos. No dudo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden dejar en el chat de conocimiento de sí mismo en español. Y en el conocimiento de sí mismo Santander, ¿sí? Listo. Ok, entonces cualquier duda o pregunta lo pueden dejar ahí respecto a las conferencias que hemos visto hasta este momento. ¿Listo? Un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos para una próxima transmisión. Hasta la próxima. Chao, chao.